Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro canal de YouTube. Esta es la cuarta sesión de nuestro curso de Historia del Antiguo Testamento, Historia de la Salvación. Hoy día queremos recordarles que los que tengan alguna duda, cualquier consulta que tengan que hacer, envíen sus preguntas al correo escueladelafepiedra@gmail.com. Iniciamos entonces esta cuarta sesión orando. Oh Dios, Espíritu Santo, tú nos das en la Sagrada Escritura tu revelación divina. Ilumina mi entendimiento e inflama mi voluntad para comprender tu verdad eterna, amarte y servirte con más fervor y fidelidad. Amén. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en el tema anterior dejamos al pueblo de Israel instalado en el delta del río Nilo, junto con José y con todos sus hermanos y su padre Jacob, por supuesto. Egipto en esa época estaba bajo la dominación de los Hicsos, un pueblo semita que venía desde el lado oriental. Pero esta dominación se cree que duró unos 180 años, por lo tanto después recuperaron el poder los antiguos faraones, que tenían otra mentalidad, otras costumbres, otra cultura. Y ellos entonces cambiaron el estilo de vida de los israelitas y los sometieron a duros trabajos. En realidad los esclavizaron. Y los hicieron construir ciudades, que todavía se conservan, o por lo menos sus ruinas, y algunas pirámides, tumbas, que los arqueólogos han recuperado. Lo último que sucedió, antes de que empiece nuestro tema, es que el faraón dictó un decreto que ordenaba que todos los hijos varones de los israelitas fueron tirados al río, seguramente pensando que si alguna vez se podrían rebelar en contra del poder del faraón. Esto fue tremendo, y por eso el pueblo clamó al Señor y pidió ayuda, y Dios lo escuchó, como siempre nos escucha, y decide enviar a un libertador. Bueno, ese es el tema de hoy. Dios libera a su pueblo para una alianza. Así que bienvenidos a este cuarto tema, que tendrá dos partes, porque realmente la importancia de Moisés y de la alianza en el pueblo, en la historia de la salvación, es muy importante. Primero entonces vamos a ver cómo Dios salvó a Moisés después de este decreto del faraón, y escucharemos el texto del libro del Éxodo, que cuenta todo este proceso de liberación. Lectura del Éxodo, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Un hombre de la casa de Leví fue a tomar por mujer una hija de Leví. Concibió la mujer y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo ya por más tiempo, tomó una cestilla de papiro, la calafateó con betún y pez, metió en ella al niño y la puso entre los juncos, a la orilla del río. La hermana del niño se apostó a lo lejos para ver lo que le pasaba. Bajó la hija de Faraón a bañarse en el río, y mientras sus doncellas se paseaban por la orilla del río, divisó la cestilla entre los juncos y envió una criada suya para que la cogiera. Al abrirla, vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó: «Es uno de los niños hebreos». Entonces dijo la hermana a la hija de Faraón: «¿Quieres que yo vaya y llame una nodriza de entre las hebreas para que te críe este niño?» «Vete», le contestó la hija de Faraón. Fue pues la joven y llamó a la madre del niño. Bueno, esta historia de Moisés es realmente muy conocida, ¿no es cierto? Y por eso solamente vamos a acentuar algunas de las ideas que aparecen aquí y que creo que son relevantes para nuestro estudio. Bueno, yo creo que es interesante conocer un poquito Egipto.
terreno que se dice que es un don del Nilo. El río Nilo, que nace desde la zona ecuatorial, atraviesa todo este territorio desértico y lo va regando con su agua y le va dejando un légamo. En el delta del Nilo estaba el pueblo de Israel cuando llegó José. ¿Ah? Así que cuando el faraón dicta este decreto, entonces podemos decir lo siguiente: cómo esta situación del pueblo fue cómoda durante este tiempo de unos 180 años, dice don Genaro Godoy, un académico de la Universidad de Chile. Pasarían alrededor de unos 400 años entre que la llegada de Jacob y todos sus hijos y el decreto del faraón. Estos nuevos faraones entonces esclavizaron a los israelitas. Este decreto puede haber sido el faraón Ramsés II o Ramsés III, no se sabe exactamente, porque construyeron las ciudades con ese nombre. Bueno, y como lo que veía Susana, entonces veíamos cómo Moisés es dejado por su familia, por su hermana, en una cestita en el río Nilo, y ahí justo le encuentra la hija del faraón. Es adoptado por la hija del faraón, yo creo que se cría como un príncipe, ¿no es cierto? Pero él nunca dejó siempre supo que era hebreo, ¿no es cierto? Bueno, entonces por eso que una vez defendió a un hebreo que estaban atacado por un egipcio y mató al egipcio. Por eso debió huir al desierto. En el desierto él conoce a los madianitas, ¿no es cierto? Ahí se casa con una hija de Jetro, el jefe de los madianitas, y tiene un hijo que se llama Gersón. Y cuidando el rebaño de su suegro, llega al monte Horeb, el monte de Dios, que vamos a ver más pronto, luego lo vamos a ver. Entonces, ahí él tiene esta visión que veremos en el próximo, en un ratito más. Entonces, Moisés, que está en el desierto, ¿no es cierto? Llega al Monte Horeb y ahí tiene una visión. Es muy interesante escuchar esta visión porque ahí Dios revela su nombre. Emilio, sí. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro. Una vez llevó el rebaño más allá del desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó. La zarza ardía sin consumirse. Moisés dijo: voy a acercarme a mirar cómo es que no se quema la zarza. Viendo al Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, respondió él. Aquí estoy. Dijo Dios: no te acerques, quítate las sandalias de los pies, porque el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara, temeroso de mirar a Dios. El Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos, he bajado a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra, para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel. La queja de los israelitas ha llegado a mí, y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Y ahora anda, que te envío al faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Moisés replicó a Dios: ¿quién soy yo para acudir al faraón o para sacar a los israelitas de Egipto? Respondió Dios: yo estoy contigo, y esta es la señal de que yo te envío, que cuando saques al pueblo de Egipto, darán culto a Dios en esta montaña. Moisés replicó a Dios: mira, yo iré a los israelitas y les diré: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan cómo se llama, ¿qué les respondo? Dios dijo a Moisés: soy el que soy. Esto dirás a los israelitas:
Yo soy, me envía a ustedes. Dios añadió a Moisés, esto dirás a los israelitas, el Señor, Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Así me llamarán de generación en generación. Gracias, Emilio. Bueno, es que hay cosas muy interesantes que podríamos detenernos mucho rato, pero realmente acentuar solamente cuatro cositas, cuatro aspectos. El hecho de sacarse la sandalia ante terreno sagrado. Yo escuchaba a una persona, un guía espiritual que decía, cada persona es tierra sagrada y hay que también sacarse la sandalia con cuidado al llegar hasta ella. ¿Ah? Es un símil. Dios se presenta como el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Jesús muchas veces decía eso, Dios es Dios de vivos, no de muertos. Después le da una misión dificilísima a Moisés. Tiene que sacar a su pueblo de Egipto con el poder que tenía el faraón. Yo creo que todas las misiones que Dios da nos superan, realmente, así que, pero él cuenta con su hermano Aarón que lo va a ayudar en todo momento. Y después le da su nombre, eso es lo más relevante. ¿Quién eres tú? Yo soy el que soy. Una palabra que aparentemente fuera filosófica, pero en el fondo, en el idioma hebreo, este tiene un profundo significado. Es mucho más que yo soy. Dice, yo soy, yo estoy, y yo soy y estoy contigo. Y no solamente yo soy aquí, sino que yo soy y actúo contigo. Y estaré contigo y actuaré contigo siempre. Entonces, esta es una cosa maravillosa que Dios va revelando ese nombre y ese misterio escondido que todos queremos penetrar, el misterio de Dios. Ahora, al escribir este nombre, son solamente 4 letras, por eso se llama el tetragrama sagrado, porque los israelitas no pueden pronunciar el nombre de Dios, porque es impronunciable por lo sagrado que es. Entonces, el nombre tenía 4 letras, y cuando se quiso pronunciar en el mundo moderno, algunos lo pronunciaron, le agregaron una E y una O y lo pronunciaron Jehová, y la manera como más los evangélicos en las Biblias de ellos están en la misma Biblia en todo caso, y en las Biblias católicas Yahvé, solamente se le agregó una A y una E. Entonces, en este texto que acabamos de escuchar, Dios revela su voluntad de estar con su pueblo, desea hacer alianza con él, y para eso es necesario liberarlos de Egipto. Y Moisés, ayudado por Dios, apoyado por él, va a lograr esta misión que es realmente difícil, como todas las misiones que Dios nos da. ¿Ah? Así que eso. Sí, parece que quieres preguntar algo. Sí, le quiero hacer una pregunta, hermana. Dime. Le quiero preguntar, ¿nos damos cuenta nosotros, tenemos conciencia de vivir en la presencia del Señor? Sí, mira, yo creo que cada persona debería responder por sí misma, pero en este mundo tan ajetreado, tan lleno de actividades, a veces yo creo que nos olvidamos, pero nos olvidamos muchas veces, pero tenemos que hacernos cada día conscientes, hacernos descubrir esta maravilla que significa algo que San Pablo dijo en el Areópago: en él vivimos, nos movemos y existimos. Entonces, es tan maravilloso sentir que, aunque esté solo físicamente, pero Él está con nosotros. Él nos acompaña, nos guía, nos inspira, está con nosotros. Y en Él vivimos, nos movemos y existimos. Sí. Bueno. Gracias, hermano. Bueno, ahora, como ustedes comprenderán, el tiempo que siguió cuando volvieron a Egipto, el faraón por supuesto se opuso
a la salida de los pueblos, y porque eran sus trabajadores, ¿no es cierto? Pero Dios empezó a mandar lo que ya conocemos como las plagas de Egipto, que fueron 10, ¿cierto? Los mosquitos, las ranas, las tinieblas, el granizo, todas esas cosas que asustaban al faraón, pero finalmente se arrepentía de dejarlos salir. Pero la última fue bastante tremenda. Y antes de eso, el Señor les pidió que celebraran una fiesta, una fiesta que usaban los pueblos pastores, que es la Pascua. ¿Ah? Esta Pascua que la Pascua significa paso, el paso de la esclavitud a la libertad, o de la muerte a la vida. Y en esa Pascua entonces tenía que seguir un rito que el Señor les enseña y que aparece en el capítulo 12 del Éxodo, que vamos a escuchar. Capítulo 12 del Éxodo, versículo 1 al 14. Dijo Yahvé a Moisés y a Aarón en el país de Egipto: este mes será para vosotros el comienzo de los meses, será el primero de los meses del año. Hablad a toda la comunidad de Israel y decid: el día 10 de este mes tomará cada uno para sí una res de ganado menor por familia, una res de ganado menor por casa. Y si la familia fuese demasiado reducida para una res de ganado menor, traerá al vecino más cercano a su casa. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo escogeréis entre los corderos o los cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y toda la asamblea de la comunidad de los israelitas lo inmolará entre 2 luces. Luego tomarán la sangre y untarán las 2 jambas y el dintel de las casas donde lo coman. En aquella misma noche comerán la carne, la comerán asada al fuego, con ázimos y con hierbas amargas. Nada de él comeréis crudo ni cocido, sino asado, con su cabeza, sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis nada de él para la mañana. Lo que sobre al amanecer lo quemaréis. Así lo habéis de comer, ceñidas vuestras cinturas, calzaos vuestros pies y el bastón en vuestra mano, y lo comeréis deprisa. Es Pascua de Yahvé. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo, Yahvé, la sangre será vuestra señal en las casas donde moráis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora cuando yo hiera el país de Egipto. Este será un día memorable para vosotros, y lo celebraréis como fiesta en honor de Yahvé de generación en generación. Decretaréis que sea fiesta para siempre. Desde 1250, ¿no es cierto?, que se empezó hasta el día de hoy, cada año se realiza esta fiesta en todos los hogares israelitas, en todos los países del mundo. ¿Qué significa esta fiesta, esta Pascua? Pascua significa paso, ellos lo llaman Pesaj. Se realiza en el inicio de la primavera, en el equinoccio de primavera del hemisferio norte. Y tiene que haber, siempre hay luna llena, si ustedes se han fijado. Y por eso que va cambiando de fecha, porque nosotros coincide con la fiesta de la Pascua de los cristianos. Esta fiesta celebra el paso de la esclavitud a la libertad, esta liberación que Dios le ha conseguido. Cada cosa que se come en ese día, y esto tiene algún sentido. El cordero asado, de 1 año, sin defecto, anuncia al Cordero de Dios que va a salvar al mundo con su sangre. Por eso que la sangre del Cordero se colocaba en los dinteles de las puertas y anuncia la sangre de Cristo que nos redimió. Además se come pan ácimo, durante 7 días comen panes ácimos los israelitas,
y porque como tenían que salir, apenas el faraón los dejara, tenían que salir con todas sus cosas, salir fuera de Egipto, entonces no alcanzó a subir la masa, de no le echaran levadura. Entonces eso también tiene un significado. Ahora, las hierbas amargas, que hasta el día de hoy eso se hace, significan las amarguras de la esclavitud. Y están con las sandalias y el bastón listos para salir. ¿Ah? Y todo eso todo tiene un significado que hasta el día de hoy lo realizan en familia las familias hebreas y por supuesto judías en todas partes del mundo. La comida... Hermana, Sí, dígame. al parecer Jesús utilizaría esta tradición, ¿cierto? La de la fiesta de la Pascua, que era parte de la cultura de la época, pero para darle un nuevo significado. Bueno, primero que todo quiero decirte que Jesús era un judío, 100% judío, que era un judío religioso, que celebraba todas las fiestas, y esta es la fiesta del mes de Nisan, y por supuesto, coincide, ¿no es cierto? Coincide con la Pascua, con el día en que él está en Jerusalén, y el momento en que él va a celebrar esta fiesta con sus discípulos, igual como celebrando su triunfo. Uno dice, ¿qué triunfo? Cuando al día siguiente lo crucificaron, ¿no es cierto? Pero bueno, significa que de esa crucifixión viene, y de la resurrección viene la salvación. Claro, Jesús celebró la fiesta igual que todos los judíos, con el cordero asado, ¿no es cierto? Con el panásimo, con las 4 copas de vino que toman todos los judíos en esta fiesta, donde el hijo menor pregunta, hace que se haga el relato de la salida de Egipto, donde se cantan los salmos, Salmo 118, el Salmo 136, etcétera. Y lo impresionante, como tú decías, del nuevo significado, esta fiesta que recuerda la liberación de Egipto, ahora va a significar y a anunciar el sacrificio de Cristo por la salvación de todos. Y por eso que él toma ese panásimo, y hasta el día de hoy usamos panásimo nosotros en la Eucaristía, lo bendice y dice, esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Y después la 4ª copa de vino, según se cree, la bendijo y dijo, esta es mi sangre que será derramada por ustedes, por todos y por muchos. Entonces, claro, él está tomando esta fiesta y en que se conserva exactamente las lecturas, ¿no es cierto?, los textos bíblicos, la purificación con las manos y las bendiciones y todo, para darle el significado que es el memorial de su muerte y su resurrección. ¿No? Así que realmente sí, eso. Bueno, entonces, el pueblo, claro, el faraón les da permiso para salir, y se dirigen hacia el oriente, ¿no es cierto? Toman un camino hacia el Mar Rojo, y ahí entonces ellos son perseguidos por los egipcios, que después se arrepienten de dejar salir eran 600.000 personas las que tenían que salir con todas sus cosas, entonces se arrepintieron. Veamos qué pasó, qué hizo Moisés entonces. ¿Sí, Emilio? Éxodo capítulo 14, versículos del 19 al 27. El ángel de Dios que caminaba delante del campamento israelita se levantó y pasó a su retaguardia. La columna de nubes que estaba delante de ellos se puso detrás de ellos, metiéndose entre el campamento egipcio y el campamento israelita. La nube se oscureció y la noche quedó oscura, de modo que no pudieron acercarse unos a otros en toda la noche. Moisés extendió la mano sobre el mar. El Señor hizo retirarse al mar con un fuerte viento del este
y sopló toda la noche. El mar quedó seco y las aguas se dividieron en dos. Los israelitas entraron por el mar a pie, sin mojarse. Las aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda. Los egipcios, persiguiéndolos, entraron detrás de ellos por el mar, con los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. De madrugada miró el Señor desde la columna de fuego y de nubes y desbarató al ejército egipcio. Los egipcios dijeron: huyamos de los israelitas, porque el Señor combate por ellos contra Egipto. Pero Dios dijo a Moisés: tiende tu mano sobre el mar, las aguas se volverán contra los egipcios, sus carros y sus jinetes. Moisés tendió su mano sobre el mar. Al despuntar el día, el mar recobró su estado ordinario. Cuando los egipcios trataron de huir, se toparon con las aguas y el Señor arrojó a los egipcios en medio del mar. Mira, bueno, el Señor estaba con ellos y los acompañó todo el viaje. A mí siempre me ha llamado la atención ahí como tres cositas. Primero, que sopló ese viento importante en el momento que Moisés levantó su bastón para pasar por el Mar Rojo y el mar como que retrocedió. En las películas se ve algo fantástico, pero en la realidad tiene que haber sido un poco más sencillo tal vez, no sé. Y lo otro es que Dios los acompaña todo el tiempo. En la noche es columna de fuego, ¿cierto? Para iluminarlo y darle frío, porque en el desierto hace frío en la noche, y en el día lo acompaña como una columna de nube, una nube, para disminuir el calor del desierto. Entonces, esa presencia de Dios es maravillosa. Y ahí empieza entonces la peregrinación, porque el ejército egipcio cayó bajo el agua del Mar Rojo. Entonces, esta peregrinación que inician por el desierto, por un camino más largo del que podrían haberse ido directamente hacia Canaán, pero prefirieron ese camino, yo creo que por varios motivos. Primero, para que no los persiguiera, por el otro camino era muy fácil perseguirlo y devolverlo a Egipto, al pueblo, y por otro lado también para ir educando ese pueblo a través de todo ese tiempo que iban a caminar, ¿no es cierto? Y además tenían que estar en el Horeb, donde tenían una cita con Dios, por lo que le dijo a Moisés, Dios a Moisés. Así que esto de caminar por el desierto yo creo que es bastante educativo. Primero está, no hay vegetación, hay poca agua, no hay mucha comida, entonces ellos en esta peregrinación empiezan a desapegarse. Entonces la idea del desapego también es muy importante. Cuando apegados estamos nosotros a tantas cosas, ¿no? A veces el consumo a veces nos hace apegarnos a muchas cosas que a lo mejor podría estar mucho más tranquilos y mucho más relajados con menos consumo. Entonces el pueblo empieza a murmurar y a decir, claro, en Egipto teníamos de todo, comíamos de todo, las ollas llenas de carne, aunque éramos esclavos, pero estábamos llenos teníamos buena comida. Y ahí entonces Moisés intercede por ello. A ver, ¿por qué no leemos qué pasó en este pueblo murmurador? ¿Mónica? Sí, yo leo. La comunidad de Israel partió de Elín y llegaron al desierto de Sin, el día 15 del segundo mes después de la salida de Egipto. Toda la comunidad de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo: ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Vosotros, en cambio, nos habéis traído a este desierto para hacer morir de hambre a toda esta muchedumbre. El Señor dijo a Moisés: mira, voy a hacer llover pan del cielo para vosotros. El pueblo saldrá todos los días a recoger la ración diaria
a fin de probarle si camina según mi ley o no. Pero el día sexto que preparen para llevar el doble de lo que acostumbran a recoger cada día. Por la tarde salieron tantas codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana había en torno a él una capa de rocío. Cuando se evaporó el rocío, apareció sobre la superficie del desierto una cosa menuda, granulada, fina, como escarcha sobre la tierra. Los israelitas al verla se dijeron unos a otros: Manú, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: este es el pan que os da el Señor para comer. Mira, qué bonito. Veamos entonces cuáles son lo fundamental de lo que acabamos de ver aquí. ¿Cuál fue la ruta que siguieron ellos? Lo que yo les decía al principio. Primero ellos pasaron por aquí, por el mar de Suf, que está en el Mar Rojo. Podrían haber seguido derechito hacia Canaán, este es Canaán, pero hicieron este recorrido por la península de Sinaí, y aquí se detuvieron, ¿cierto?, en el Horeb, para educar al pueblo y para encontrarse y hacer la alianza con Dios. Ahora, en este caminar, entonces, ellos empiezan a murmurar, que echan de menos las ollas de Egipto. Eso tiene un significado. Echar de menos la olla de Egipto es como echar algo, la comida, ¿no es cierto? Preferir la comida a la libertad. Y todo el tiempo Dios, Moisés intercede por su pueblo y habla con Dios y le dice, bueno, Dios le dice, ya, yo les voy a hacer comer pan, le voy a mandar pan del cielo, voy a mandar carne para que ellos coman, y por eso que aparece esas bandadas de codornices, ¿no es cierto?, que llegan atravesando seguramente el Mediterráneo, que hasta el día de hoy, según dicen, hacen ese recorrido del invierno al verano, y cae este maná, que es como una semilla que podían moler para hacer una especie de pan. Y lo otro importantísimo que les enseñó Dios, que era no acaparar. Por ejemplo, uno que dijera, yo hoy día voy a guardar más para comer más. Bueno, eso se echaba a perder. Y solamente podían guardar para el día sábado, para rendir, para descansar para el Señor. Y como ya se cansaron, por supuesto, de que ya estamos cansados de maná, qué sé yo, que esta carne, estamos hartos, nuevamente Dios le dice, Moisés intercede ante Dios. Así que vamos a mostrarle más o menos lo que es el maná. Bueno, es así, una cosa como una semilla parecida al cilantro, dicen algunas Biblias, que se muelen y que permite hacer un pan. Así que así siguen peregrinando, guiados por Moisés, Aarón y su hermana María, que también iba con ellos, una columna enorme, hasta llegar al monte Horeb. Y guiados siempre por esta nube y esta columna de fuego. Aquí instalaron el campamento, que Dios también les dijo cómo tenía que estar diseñado el campamento, y va a ser, después lo vamos a ver en la próxima sesión, la tienda del encuentro. Y ahí entonces, hasta que llegan al monte Sinaí, que así se ve hoy en día este monte. Entonces, eso más o menos lo podría decir de todo este recorrido. Consuelo, ¿sí? Tú te estás indicando. Sí, me quedé pensando en el maná, y si sería esta una prefiguración de la Eucaristía. Sí, de todas maneras. No sé si se acuerdan en un texto de San Juan capítulo 6, cuando después que Jesús le hace el milagro de la multiplicación de los panes, y ellos querían más pan real, ¿no es cierto?, pan con harina y todo, y Jesús les dice, bueno, ustedes me siguen porque yo les di pan para comer, pero yo les daré otro pan, que es mi cuerpo. Entonces ahí se acordaron,
Mi padre, no fue Moisés el que les dio pan, les dio maná en el desierto, fue mi padre que se los envió. Entonces, ese es el discurso que se llama de la Eucaristía, porque él anuncia que el pan que yo le daré es mi cuerpo. Entonces estaban todos espantados porque dijeron, pero ¿cómo nos va a dar de comer de mi cuerpo? Y eso solamente lo se entenderá después de su resurrección. ¿Mm? Así que bueno, el pueblo ya llega al Sinaí, y ahí entonces este pueblo que salió de Egipto, ¿no es cierto?, donde se convirtió en un pueblo enorme, ahora Dios lo libera para realizar esta promesa que hizo Abraham. En el Sinaí el pueblo se convertirá en propiedad de Dios por la alianza con Moisés. Ahora, esto de ser una alianza entre Dios y su pueblo, porque una alianza generalmente se hace entre dos iguales, ¿cierto? Pero en este caso es Dios, el Todopoderoso, el que hace la alianza con un pueblo que de repente se porta bastante rebelde, ¿no es cierto? Y duro de cabeza, y que lo necesita para reunir a la humanidad. Entonces, esa es lo principal por lo cual el pueblo, Dios necesita del pueblo y necesita de nosotros para cumplir su gran objetivo de reunir a la humanidad. Entonces, cuando llegan en el capítulo 19 del Éxodo, se hace el relato del encuentro de Moisés y del pueblo con Dios. Y eso lo escuchemos, Susana, a ver ese relato tan impresionante. Éxodo capítulo 19, versículos del 16 al 22. Al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un poderoso resonar de trompeta, y todo el pueblo que estaba en el campamento se echó a temblar. Entonces Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en el fuego. Subía el humo como de un horno, y todo el monte retemblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Yahvé bajó al monte Sinaí, a la cumbre del monte. Llamó Yahvé a Moisés a la cima de la montaña, y Moisés subió. Y dijo Yahvé a Moisés, baja y conjura al pueblo que no traspase las lindes para ver a Yahvé, porque morirán muchos de ellos. Aún los sacerdotes que se acercan a Yahvé deben santificarse para que Yahvé no irrumpa contra ellos. Sí, bueno, algunos estudiosos dicen que este texto del capítulo 19 es un relato eloísta, o sea, que muestra a Dios, el Todopoderoso, el grande, el enorme, el poderoso, en medio de truenos, relámpagos, temblores, etc. Sí. No sé, Susana, pero ¿quería acotar algo? Sí, estaba pensando en el texto que dice que el pueblo se echó a temblar. Entonces uno se pregunta, bueno, esto se debería a un gran respeto, a temor, o tal vez realizar la experiencia, ¿no?, de la grandeza de Dios, de contemplar esa grandeza. Sí, yo creo que todas las anteriores, oye, se me ocurre, pero en realidad yo creo que el pueblo tenía temor ante la grandeza de Dios, por supuesto, tenía respeto, un poco de miedo porque les había dicho que no podían acercarse, pero ante todo yo creo que pienso que lo que Dios quería era que el pueblo experimentara la grandeza de este Dios que los había sacado de Egipto y que nunca lo olvidaran y que se contara de generación en generación cómo el pueblo había salido de Egipto y liberado por este Dios
todopoderoso que estaba junto a ellos, que los guiaba, que los alimentaba, que los cuidaba, y que ahora les daba, les iba a hacer, bueno, alianza con ellos a través de Moisés. Así que yo creo que en el fondo se pueden tomar todas esas emociones que tú has dicho. Bueno, llegamos a la última parte de este cuarto encuentro, que en este contexto Dios le entrega a Moisés los mandamientos. Entonces, vamos a ver, ver los mandamientos. Estamos en el Sinaí, entonces, imagínense, Moisés subió 40 días y 40 noches hacia arriba al monte. Al volver sentía unas algarabías y unos bailes, y era que ellos creían que Moisés se había quedado arriba, parece, y hicieron un becerro de oro, y ahí nuevamente Moisés intercede por su pueblo. Ya que lo sacaste de Egipto, por favor, tienes que tener más paciencia con él. Bueno, y ahí entonces Moisés recibe los mandamientos, que son estas letras, por supuesto, que son las letras hebreas, que son solo consonantes. Dios pronunció todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otro Dios fuera de mí. No tomarás el nombre del Señor en vano. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y en ellos harás todas tus faenas. Pero el séptimo día es día de descanso en honor del Señor tu Dios. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No desearás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni cosa alguna que a él le pertenezca. Así. Bueno, las 10 palabras, los 10 mandamientos, los 10, el decálogo como se denomina, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? No sé, si Consuelo, parece que tú querías preguntar algo a propósito de esto. Sí, escuchando los mandamientos, las 10 palabras que usted nos decía, ¿qué sentido pueden tener para nuestra relación con Dios y también para nuestra relación con nuestros hermanos? Porque tú generalmente escuchas que son como son unos mandatos y unas prohibiciones, ¿no es cierto? No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo demás allá, puros no. Claro, pero realmente la idea de Dios, y se ve en el Salmo 119, que yo creo que lo vamos a ver la próxima sesión. Este es un camino un camino de santidad, un camino de amor, que parte con el amor a Dios, ¿no es cierto? Un amor a Dios sobre todas las cosas, a quien hay que respetar, hay que adorar, ¿no es cierto?, al único, a un Dios único, y además hay que dedicarle un día de la semana al descanso y a la alabanza de este Dios, que en esa época era el sábado, ¿no es cierto?, que para nosotros es el domingo, porque Dios Jesucristo resucitó en el primer día de la semana, que pasó a llamarse domingo, y después todo el resto es amor al prójimo. Es amor, respetar la vida, respetar sus bienes, respetar la verdad, respetar el verdadero amor, no sé, la fidelidad. Eso en el fondo es un camino de santidad, un camino de amor que Dios nos pone para tener una buena relación con Dios, nuestro creador, nuestro guía, y también con los hermanos y con todos los seres que forman nuestra sociedad, ¿no? Es lo que en este momento puedo decirte. Súper. Bueno, entonces
como todos ya estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Que cada reunión tenemos una tarea para el alma, que tenemos, que es muy bonito el título. Vamos a ver qué tarea, parece que la Mónica inventó la tarea, ¿ah? A ver, vamos a ver. Sí. A ver, quiero que... Perdón. Vamos a ver, tarea para el alma. Bueno, en la tarea para el alma de esta semana les proponemos que lean Éxodo 32 del 1 al 14, donde se relata la historia del becerro de oro. Reflexionen sobre esta lectura y después contesten. ¿Contra qué becerros de oro tenemos que luchar en nuestra vida? ¿Qué dioses falsos quieren ocupar el lugar de Dios? ¿Y cómo podemos combatirlos? Harto difícil y muy actual tu tarea, oye. Muy bueno Sí, que lo meditemos porque todos tenemos un Dios, un pequeño Dios que ocupa el dioses lugar de, falsos. ¿no es cierto? O un becerro. Así Sí, que gracias, Mónica, por darnos esta tarea tan interesante. Todo esto aparece en nuestro cuadernillo, que espero que ahora lo puedan, que lo hayan encontrado, y que nuestra editora puso el link en la invitación, así que para que no les cueste nada, para poder profundizar cada uno de nuestros temas. Bueno, estamos despidiendo entonces esta cuarta sesión y queremos orar y pedir al Señor. Emilio parece, Emilio. Oh Señor, tú que liberaste a tu pueblo de Egipto, libéranos de todo aquello que nos aparta de ti. Acompáñanos en nuestros desiertos, aceptando siempre tu voluntad. Fortalécenos en nuestras debilidades y angustias, y que el cumplimiento de tu promesa sea para nosotros el aliciente para seguir adelante, sabiendo que tú estás con nosotros y actúas con nosotros. Amén. 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 Gracias entonces al Señor. Nos vemos en la segunda parte de nuestro próximo encuentro, y que el Señor los bendiga y los guarde en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Chao, chao. Chao. Chao.